¿Qué tal, mi muy querido y culto público? El día de hoy les tengo para ustedes el capítulo 2 de este interesante título que se llama La cura de la hipertensión. Solo que en este episodio nos vamos a enfocar básicamente en los medicamentos que la industria farmacéutica recomienda para aliviar los síntomas y mantener controlada la hipertensión, con el visto bueno de la medicina tradicional, que parece ser que no está interesada en eliminar las enfermedades atacando las causas, sino que a través de la industria farmacéutica solamente está atendiendo los síntomas, pero no tiene ninguna intención de curar. Mantiene permanentemente enfermo al paciente para que éste consuma de manera constante los medicamentos en un círculo vicioso que parece más con fines económicos que con la finalidad de curar una enfermedad. Vamos a recapitular qué es en realidad la hipertensión. No es más que la retención de líquidos y de sodio, lo que provoca un aumento en la presión arterial. Las causas, como vimos en el capítulo 1, yo les puse 3 principales, que es el consumo constante de alimentos refinados, de carbohidratos, papa, chocolate, arroz, pasta, leche, etc. Esto va a provocar que nuestro cuerpo aumente la glucosa, lo que va a aumentar nuestra insulina, porque recordamos que la insulina está encargada de inhibir o de eliminar o de reducir los niveles de glucosa, pero la insulina también va a provocar un exceso de retención de sodio, lo que tiene como finalidad presión arterial alta. También el consumo permanente de purinas, que es un complemento alimenticio que se ubica en carnes rojas, almendras y nueces. Las purinas tienen un efecto vasoconstrictor, lo que hace más rígido las venas, las arterias, y eso provoca un aumento en la presión arterial. También la falta de hidratación se provoca el vasopressin, y el vasopressin tiene otro efecto vasoconstrictor, y esto aumenta la presión arterial alta. Entonces, vamos a ver cómo estos medicamentos en realidad no combaten las causas, sino solamente los síntomas, haciendo que el paciente hipertenso sea dependiente de estos y lo mantenga en constante enfermedad. Hay algunos grupos importantes de medicamentos que combaten los síntomas de la hipertensión, ojo, no la causa, los síntomas. Y vamos a comenzar con el primero de ellos, que son las IECAs. Los IECAs son inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina y son fáciles de reconocer porque terminan en pril. Por ejemplo, el captopril, que es muy recomendado, o el isomopril. Entonces, ¿qué pasa? Pues van con el médico, y el médico, al diagnosticar hipertensión, lo que le va a decir al paciente es: ¿sabes qué? Toma captopril. Regularmente es tu cajita de 6.5 miligramos y te tomas 1 o 2 al día. ¿Pero qué es en realidad las IECAs? Bueno, todos los medicamentos que terminen en pril lo que van a hacer es evitar que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Estos son unas hormonas que van a provocar algo que se llama aldosterona. Y la aldosterona inhibe la producción de sodio, lo que hace que reduzca la presión arterial. Entonces reduce la presión arterial y el paciente se siente relativamente bien, se siente mejor. Pero las IECAs tienen efectos adversos, efectos secundarios, y aquí los vamos a ver. Un ejemplo es la tos seca. No es casualidad que un paciente hipertenso que consuma captopril siempre esté tosiendo. Otro es la hipotensión. Ya es el efecto contrario de la hipertensión, es mantener a bajos niveles, más bajo de lo normal, la presión arterial. También provoca erupciones cutáneas.
Entonces, las personas que consumen captopril casi siempre van a tener problemas en la piel. Y algo bien importante que producen las yecas es el deterioro renal. Imagínense lo que puede provocar el captopril. Un riñón que no está sano, pues no controla el nivel de sodio. Y es precisamente la elevación de la retención de sodio lo que provoca la hipertensión. Entonces, en realidad no atiende las causas, sino solamente reduce los síntomas. Por eso un paciente hipertenso siempre va a ser dependiente del medicamento. Entonces yo ahí les pregunto, ¿qué prefieren ustedes para reducir el sodio? Consumir captopril teniendo estas 4 consecuencias principales, o mejor reducimos el sodio eliminando o reduciendo los alimentos refinados. O mejor reducimos el sodio reduciendo la insulina, reduciendo la glucosa y reduciendo el consumo de carbohidratos. ¿Qué es mejor? ¿Tener una mejor alimentación o hacernos dependientes del captopril? Claro, con sus consecuencias. Vamos al siguiente grupo de medicamentos que son recomendados por la industria, que son los medicamentos arados. Estos medicamentos arados son fáciles de reconocer porque terminan en sartán, como en el losartán o el valsartán, que también son los más recomendados para combatir la hipertensión. Estos lo que van a hacer es bloquear directamente la angiotensina 2. Esto va a provocar que la aldosterona no produzca sodio y entonces va a reducir los niveles de presión arterial. El paciente se va a sentir mejor, pero insisto, solamente estamos combatiendo los síntomas, pero no en realidad las causas. Sin embargo, el consumir demasiado productos arados como estos, lo que va a provocar es de nuevo tos seca. Entonces siempre el paciente hipertenso se la va a pasar tosiendo. ¿Sí o no? Además provoca también la hipotensión y provoca daño renal. ¿Y qué dijimos por qué era importante el riñón? Porque es el riñón precisamente el que controla el flujo de sodio. Y el sodio es vital para mantener la hipertensión. Más retención de sodio, más presión arterial alta, menos retención, se reduce la hipertensión. Entonces imaginen, estamos tomando un medicamento que daña permanentemente el riñón. Se descontrolan los niveles de sodio y el paciente permanentemente se mantiene hipertenso. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿O qué preferimos hacer? ¿Reducir la ingesta de alimentos refinados o ser dependientes permanentes de estos medicamentos con sus respectivas consecuencias? Es una pregunta que les dejo de tarea. Y tenemos un tercer grupo que también son importantes, son de los más comunes, que son los calcio antagonistas. En el grupo de los calcio antagonistas tenemos todos los que terminan en pino, como el amlodipino, el nifedipino,
que son los más comunes. Esto lo que hace es el calcio antagonista, es que permite que el calcio ingrese a las células. Ahora, el calcio dentro de las células lo que va a hacer es dilatar los vasos sanguíneos y permitir el mayor flujo de sangre, lo que va a reducir la presión arterial. Sin embargo, los calcioantagonistas, como estos dos medicamentos, tienen efectos adversos que son muy perjudiciales para la salud. Por ejemplo, causa taquicardias. Por ejemplo, causa fatigas. Por ejemplo, causa infartos, entre otros males. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque imagínense que el calcio dentro de las células dilata con brusquedad, con fuerza, las arterias, pero esta no es una dilatación natural, es forzada. Entonces se pasa el efecto de estos medicamentos y vuelve la vena a cerrarse, lo vuelve a consumir el paciente y se vuelve a forzar y vuelve a cerrar y vuelve a forzar. Imagínense este desgaste permanente de un paciente que por años consume estos medicamentos. De ahí es muy común que se descontrole el ritmo cardíaco o que el paciente esté fatigado, ¿no? Vean un paciente que consuma amlodipino, siempre está una fatiga crónica o con sueño. ¿Por qué? Por el desgaste permanente de energía que están haciendo estos medicamentos. Y al final puede provocar un infarto, porque imagínense el movimiento no natural, sino forzado de una vena, de una arteria, causada por estos medicamentos para dilatar. Y así el flujo de sangre sea más constante. Entonces yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Consumir estos medicamentos para dilatar las arterias o dividir su peso de kilogramos entre 7? Y esa es la cantidad de agua que deben de tomar. Así evitan el vasopresín y mejor se mantienen hidratados. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Subir la hidratación, eliminar las purinas o consumir de manera permanente estos medicamentos? Solo que esto no produce estos efectos colaterales. Ahí ustedes deciden. Por esta razón es que los pacientes, por ejemplo, diabéticos, tienen hipertensión, porque el paciente diabético produce o se inyecta insulina, lo que produce mayor retención de sodio, lo que produce presión arterial. Entonces aquí están las causas, por ejemplo, ¿no? Los alimentos refinados. Aquí están, por ejemplo, las purinas. Y aquí está, por ejemplo, la hidratación. Y aquí está el paciente que ya tiene la hipertensión, la presión alta. Y aquí es donde el paciente consume todos los medicamentos. Pero el paciente no ataca las causas, solamente ataca el síntoma. Y la hipertensión vuelve a subir. Y entonces vuelve otra vez a consumir los medicamentos y la hipertensión vuelve a subir. Y se hace un círculo vicioso, ¿no? En virtud de que el paciente nunca se cure. Mejor atacamos la causa
Y si nosotros no consumimos alimentos refinados, reducimos purinas y nos mantenemos bien hidratados, no vamos a necesitar de los medicamentos. Y es así como se cura de manera natural la hipertensión, sin medicamento.